Hola, quisiera saber su opinión sobre Jared Kushner. Jared Kushner es bueno, en inglés al menos, el título que tiene es el Senior Advisor del presidente de los Estados Unidos, ¿verdad?, de Donald Trump. Y hay muchas personas que han venido diciendo que él es el anticristo. Hay algunas personas que han venido diciendo que él es el anticristo porque es judío, apareció de la nada. Bueno, primero que todo, ¿verdad?, algo que sí tengo que dejar claro, en el cristianismo hay una doctrina muy peligrosa y muy equivocada, y es que en el cristianismo se llama a la bestia de Apocalipsis 13 o al cuerno pequeño del libro de Daniel, se le llama el anticristo, y no es el anticristo. Eso es, esa bestia, ese cuerno pequeño es un líder mundial. El anticristo es lo que el líder mundial va a traer al mundo, va a preparar al mundo para que acepte ese falso mesías, ese anticristo que va a poner para poder controlar a las personas. Entonces el falso mesías viene después. Entonces esa doctrina es peligrosa porque la gente que esté esperando al anticristo como la bestia, una vez que llegue la bestia se va a confundir pensando que ya el anticristo llegó, y cuando el verdadero anticristo se presente van a pensar que es más bien el verdadero mesías y van a caer. Entonces los cristianos dicen, hay algunos cristianos que dicen que Jared Kushner puede ser el anticristo. En ese caso, como les digo, sería la bestia, y como decía ahora, es judío, lo cual lo hace un candidato para muchas personas solo el hecho de ser judío. No es judío sefardí, ¿verdad? Sería ashkenazi. Como ya hemos dicho, no son los verdaderos israelitas, lo cual lo pone entre las personas que pueden estar más conectadas con el Illuminati. Una particularidad de este hombre, y que creo que es una de las cosas que más ha llamado la atención a las personas que dicen que él es el anticristo, es que él invirtió un montón de plata para comprar un edificio en Nueva York, porque en la dirección es 666. El número del edificio es el 666. Entonces él, como judío ashkenazi, que ahora de repente se convirtió en el senior advisor del presidente de los Estados Unidos, es el esposo de la hija del presidente, y ya estaba en conversaciones con Israel y ha estado tratando de hacer un tratado de paz. Por eso es que hay gente que piensa que él puede ser el anticristo, porque en el cristianismo se enseña que va a ser un tratado de paz por 7 años, por sacar de contexto lo que dice Daniel 9. Eso yo lo explico en algunas de mis páginas de internet, por ejemplo en elcaminodeYahweh.com, que la pueden ver ahí arriba que está pasando. En elcaminodeYahweh.com yo tengo un artículo que se llama El príncipe que ha de venir, y ahí explico esa doctrina incorrecta a la par de la correcta interpretación de ese capítulo, el 9 de Daniel. Pero entonces, como él ha estado buscando llegar a un acuerdo de paz en Israel, en el Medio Oriente, entre los palestinos y los israelitas, entonces hay quienes piensan que él es, y obviamente si lograra hacer algún tipo de paz, todos los cristianos dirían que él es, y de eso tendríamos que hablarlo después. Pero como les digo, el hecho de que está tratando de hacer eso, el hecho de que se compró el edificio 666, mostrando su alianza, ¿verdad?, con el mal, con el Illuminati, con el falso mesías, eso sin duda, o sea, sin duda el espíritu del falso mesías, el espíritu de error está en él, eso sin duda. Pero, por ejemplo, la escritura dice que todo aquel que está en contra del Mesías, todo aquel que no reconoce que el Mesías, Yahushua, vino en carne, él tiene el espíritu de anticristo. Entonces, por eso la escritura dice que han salido muchos anticristos en el mundo. En ese sentido, él sí es un anticristo, pero no va a ser el último anticristo, el falso Mesías que va a engañar al mundo entero como si fuese el Hijo del Todopoderoso. Entonces, en eso sí no estoy de acuerdo, pero sí hay mucha gente que ha dicho que él es. Y vamos a ver, para recapitular, esperando no dejar nada afuera, porque está tratando de hacer el tratado de paz, ya que es judío ashkenazi, entonces tiene sus conexiones con el Illuminati, no solo por ser judío ashkenazi, sino por ser judío ashkenazi, ser el senior advisor del presidente de los Estados Unidos, estar casado con la hija del presidente, y todas las conexiones que tiene. Entonces esas dos características son muy particulares y son características que muchos de los Illuminati comparten. Y no estoy diciendo tampoco que sea de los más altos Illuminati, simplemente de los que están conectados
o que están siendo usados por el Illuminati dentro del gobierno para llevar a cabo una agenda como la agenda que está llevando el partido sionista, ¿verdad? Entonces, esas tres, después del edificio 666, mostrando que sigue el espíritu de falso Mesías, sí. el hecho de que es joven, bastante joven. Sí, que cuando compraron este edificio, en el 2007 costó 1.8 1.800 millones de dólares. Sí, es de hecho el edificio más caro en la historia de Estados Unidos. Un edificio cuesta esa cantidad y me imagino que tiene mucho que ver el nombre. 666 Fifth Avenue tiene la mayoría de One Times Square y ese otro juguete le costó alrededor de 300 millones de dólares. También, bueno, salió de la secundaria en el 99 y en el 99 ingresó a Harvard, es lo que veo aquí. Parece que sus abuelos, Rachel y Joseph Kushner, fueron sobrevivientes del Holocausto y llegaron a Estados Unidos en el año 49 desde Bielorrusia, Navarudak, Bielorrusia. Son judíos ortodoxos, modernos. Se graduó de Fisk High School, una escuela ortodoxa moderna, y después ingresó a Harvard, también a New York University. Veo aquí, bueno, al parecer caminó por todo lado. Sí, es, ¿verdad? Como acaba de decir, supuestamente hijo de sobrevivientes del Holocausto, súper millonario, el edificio 666, bastante joven para la posición que tiene en el gobierno de los Estados Unidos y la conexión que tiene con Benjamin Netanyahu en Israel. Entonces sí hay muchas conexiones ahí interesantes que están haciendo que muchas personas crean que lo están posicionando para convertirse en el anticristo, pero el anticristo va a salir de un momento a otro cuando nadie se lo espera y va a engañar a todo el mundo. Para eso falta un poquito. Ahorita lo que va a salir en el mundo es la bestia, el líder mundial, y yo creo que en ese caso a él le faltan algunas otras características que el líder mundial tiene que tener, pero habrá que ver, y también podría obviamente estudiar un poco más acerca de dónde nació y todo lo demás, o al menos dónde viven sus padres, puesto que si él nació en los Estados Unidos ya difiere un poco con lo que la escritura muestra de la bestia. Entonces, eso con respecto a Jared. Por acá la pregunta, ¿qué opina del capítulo 1 de Job? ¿Quién es realmente el diablo? ¿Qué opinan? ¿Cómo enfocan ustedes esta enseñanza del libro de Job? Que obviamente la mayoría, anti-Antiguo Testamento, nuevamente perciben para mal, cuestionando una vez más al Altísimo. Entonces nos preguntan acerca del primer capítulo de Job, que es bastante interesante. Dice por acá, había en el país de Uz un hombre llamado Job. Job quiere decir odiado. La forma en que se escribe, Job en hebreo, si se corre la segunda letra y se pone de primera, se pronunciaría Eyeb. Y Eyeb quiere decir enemigo. Entonces es interesante que su nombre sea odiado. Él representa, entre otras cosas, la segunda venida, por el hecho de que el último viene vestido de Edom. Job no era edomita, pero era rey de una tierra de Edom, Bosra. El Mesías menciona venir de Bosra en varios capítulos proféticos. Entonces es que viene como un gentil, viene de entre las naciones y va a ser odiado por todo el mundo, como lo vemos en Apocalipsis 11. Entonces por eso el nombre Job quiere decir odiado. Así como Job era odiado, por ejemplo, por los ángeles, por el ángel, en este caso Satanás, que quiso hacerle el mal, igualmente va a ser con los dos testigos, como lo vemos en Apocalipsis 11. Es curioso que Job pensó, al menos según la tradición, Job pensó que el Todopoderoso se había equivocado cuando le cayó todo lo que vino después, ¿verdad? Para las personas que no conocen nada de Job, Job es un libro muy importante, muy interesante, porque cuando uno lee el libro nada más, ahorita yo le estoy agregando lo que se encuentra en otros libros, pero cuando uno lee solo el libro, es interesante ver que es un hombre que nunca había cometido aparentemente ningún error. A través de la escritura, cuando leemos a profundidad, podemos encontrar algunos detalles que tenía él que
que aprender o sobrepasar o cambiar en su vida, y que lo que pasó lo ayudó a hacer eso y llegó a estar en un nivel más elevado espiritualmente. Pero este es un libro que sirve para cuando las personas están pasando por alguna aflicción, por algo demasiado duro y no entienden por qué están pasando por eso, no tienen la menor idea por qué están pasando por eso y llegan hasta el punto de pensar en culpar al Todopoderoso. Este libro es perfecto para entender un poco más o por lo menos sentirse mejor con la situación que se está pasando. Entonces, una de las cosas que se enseña acerca de Job, es que él pensó que el Todopoderoso se había equivocado de todos los males que cayeron sobre él porque él había hecho todo correctamente según lo que él pensaba que estaba correcto. Había hecho hasta extra lo que pensaba que era lo correcto para que nunca le pasara todo lo que le pasó. Pero cuando le empieza a pasar todo lo que le pasó, él mismo dice que a él le pasó todo lo que había temido. La escritura dice que al que teme, eso le vendrá. O sea, principalmente al impío, lo que teme, eso vendrá. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros pecamos, andamos, a menos de que ya seamos completamente esclavos del pecado y ya la conciencia haya sido cauterizada, normalmente por el pecado que estemos cometiendo van a haber consecuencias potenciales. Entonces uno está normalmente un poco paranoico con respecto a algo en la vida que está conectado con ese pecado, porque piensa que en cualquier momento se le puede venir todo abajo. Entonces el temor que tiene eventualmente le va a pasar al pecador. Por ende, los justos que estamos con Yahweh no deberíamos temer nada, y por eso el Todopoderoso nos dice por todo lado que no debemos temer. El hecho de que Job dice que él tuvo miedo quiere decir que le faltaba fe. No confiaba en el Todopoderoso, no entendía en la providencia de Yahweh. Entonces, a través de todo lo que pasó, como él mismo, y ahora lo voy a leer más al final de esta respuesta, el mismo Job dijo que antes había escuchado acerca del Todopoderoso, pero después de todo lo que pasó, ahora conocía al Todopoderoso. Entonces llegó a estar en un nivel mucho más elevado que obviamente todos desearíamos estar, o deseamos estar, puesto que cada vez vamos a querer estar más cerca de Yahweh, más cerca de Yahushua, más llenos de su espíritu. Entonces, Job pensó que Yahweh había visto el nombre de él, Job, y que lo había leído mal, como si fuera disléxico, Yahweh. Entonces que había leído Eyeb. Entonces que lo vio como un enemigo y por eso mandó al ángel enemigo para que lo atacara. Obviamente Yahweh no comete errores. Job pensó que era un error lo que le estaba pasando. Y el Todopoderoso se presenta y le hace 50 preguntas, representando las 50 puertas de entendimiento, para mostrarle a Job que si no pudiera responder esas 50 preguntas, quiere decir que no debería estarse quejando porque no entiende por qué está pasando lo que estaba pasando. Y debería dejar todo en manos de Yahweh, confiar en Yahweh, y todo se arreglaría, todo caminaría. Y una vez que él lo hizo, llegó a tener el doble de todo lo que tenía antes. Entonces, eso con respecto al nombre. Por otro lado, Job aparece en el libro de Yashar. En el Éxodo vemos el faraón pidió consejo para ver cómo matar a los hebreos. Job, primero Balaam o Bilam dio un mal consejo, lo dio de segundo. El primero en dar consejo fue Yitro o Jetro, el que se convirtió en el suegro de Moshe, y dio un buen consejo en el sentido de positivo, de que no le hiciera daño a los hebreos porque no los iba a poder destruir porque Yahweh los defendía. Después Balaam le dio un consejo de que los echaran en el agua porque al parecer así no los iba a poder salvar, entonces empezaron a destruirlos. El faraón, cuando oyó el consejo que dio Jetro, se molestó y le hizo cara de que lo iba a matar. Job, por otro lado, pensaba similar, pero él decidió no responder. Él decidió no decir nada, a pesar de que pensaba igual que Jetro, o sea, que no deberían hacerle daño a los hebreos, pero se quedó callado. Como sabemos en la escritura, cuando se está haciendo injusticia y uno se queda callado, uno es copartícipe de esa injusticia, uno es culpable también. Entonces, el hecho de que Job estaba en contra del consejo de Bilam de destruir a los hebreos, pero no dijo nada, hizo que tuviera una culpa, por decirlo así, una mancha, que él tal vez se le olvidó o nunca pensó que lo iba a afectar. Pero cuando Jetro vio que lo iban a matar, Jetro y Job decidieron irse de Egipto. Jetro se fue a Madián, Job se fue a Bosra, donde se convirtió en rey y vivía en este momento cuando pasó todo esto. Entonces, encontramos en el libro de Yashar
por decirlo así, una mancha que Job tenía. Sabemos, está escrito que no hay hombre que sea tan justo que solo haga el bien y no peque. Solo el Mesías, Yahushua, vino al mundo y no pecó nunca. En este caso, vemos que Job sí pecó entonces en algún momento en su vida, porque no hay hombre que sea tan bueno y nunca peque. Y como les digo, en el libro de Yashar se enseña el error que él cometió y después la ignorancia que él tenía del Padre hizo que sacara conclusiones erróneas durante la prueba, pero al final cuando Yahweh se manifiesta y le hace preguntas, lo cual es sorprendente porque lo que hace es hacerle preguntas que Job no puede responder. Yahweh no responde las preguntas, pero al final Job dice que conoce a Yahweh, lo cual es muy interesante, porque al entender el poco conocimiento que tiene como ser humano, al entender la grandeza de Yahweh a través de esas preguntas que él no podía responder, logró comprender el Elohim que tenía o que tiene. Entonces, volviendo al capítulo, dice, había en un país de Uz un hombre llamado Job, era un hombre perfecto y recto. Perfecto en la escritura quiere decir completo, no le falta nada. Nosotros, la escritura nos manda a ser perfectos. Si aquí vemos que Job era un hombre perfecto, debemos entender que nosotros podemos ser perfectos. Los hombres, los seres humanos, cometen el error, o más bien usan como excusa para hacer lo malo, para cometer errores, el hecho de que son humanos. Dice, yo soy humano, yo soy hombre, yo no soy perfecto, nadie es perfecto. Eso es una excusa de Satanás, porque la escritura nos dice que debemos ser perfectos. La escritura dice que un hombre, Job, era perfecto. Entonces nosotros debemos buscar esa perfección. Eso quiere decir ser completos en todo lo que hagamos, o sea, pensar completamente en cada acción para cumplir completamente los mandamientos y llevar a cabo todo lo que hagamos, todo lo que deseemos hacer, todo lo que queramos hacer, lo podamos completar. Entonces, ser un hombre perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal, características que todos debemos tener. Lo interesante es que a pesar de tener estas características pasó lo que viene adelante. Y por supuesto, qué mejor ejemplo que Yahushua el Mesías, que nunca pecó en lo absoluto y terminó siendo odiado, abofeteado, escupido, golpeado y colgado de un madero hasta que murió, sin pecado. Entonces, si él pasó todo eso, ¿quién es uno, como siervo de él, para quejarse por algún tipo de aflicción que pase en esta vida? Si de fijo uno ha hecho algo para merecer, de fijo uno ha hecho algo que lo llevó ahí, de una u otra manera, directa o indirectamente, sepa o no lo sepa, o sea, cómo llegó ahí. Entonces dice, le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los apartaba, los purificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos. O sea, hacía un sacrificio por cada uno de sus hijos, esperando que con esos sacrificios se perdonaran los pecados que ellos hubiesen cometido, sin que él lo supiera. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Elohim en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. Un día, aquí es donde la mayoría de las personas empiezan a confundirse, o esto es lo que causa lo que decían por acá en la pregunta, que haya gente que empiezan a cuestionar al Todopoderoso por lo que se da aquí. Un día acudieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Elohim. Los hijos de Elohim. Eso ahí es muy curioso, porque dice que se presentaron ante Yahweh los hijos de Elohim. Elohim es un título que se usa para referirse al Todopoderoso, porque todo poder está en él, y Elohim quiere decir poderosos. Pero cualquier ángel que haya recibido algún tipo de poder o autoridad del Todopoderoso es también llamado Elohim en la escritura. Por ejemplo, Jacob peleó contra Elohim. Obviamente no peleó contra Yahweh, porque le estaba ganando. Entonces, además de que obviamente Yahweh no tiene un cuerpo, su cuerpo en realidad es Yahushua, su imagen es Yahushua el Mesías. Jacob peleó contra un ángel llamado en la escritura Elohim. Sabemos que ese no era Yahweh. Aquí vemos otra situación
en la que la escritura nos está tratando de revelar algo más allá, puesto que dice que se vinieron a presentar ante Yahweh los hijos de Elohim. No dice se vinieron a presentar ante Yahweh los hijos de Yahweh, sino ante Yahweh los hijos de Elohim. La escritura nos muestra que los ángeles no son hijos de Yahweh, los ángeles son criaturas, los ángeles son mensajeros, son siervos, pero no son hijos. Yahweh los creó, no son hijos como Yahushua, que salió de él a través de su espíritu, porque él así lo deseó, sino que son como creaciones como, ¿verdad? La diferencia entre, por ejemplo, tener un robot que haga todo lo que uno quiera en la casa, a tener un hijo, o obviamente tener un esclavo y tener un hijo, pero ya poco gráfico así. Entonces, los ángeles son como esos robots que fueron creados para una misión, para una tarea. Los hombres fueron creados, todos los hombres también son criaturas, los hombres no son hijos. Y como ya lo hemos leído, como ya lo hemos visto por acá, los únicos que son hijos son aquellos que creen y confiesan el nombre de Yahushua, el Mesías. O sea, todo el mundo, todos los hombres son criaturas, por eso Yahushua nos dice que debemos volver a nacer. Al aceptar al Mesías Yahushua, nos volvemos hijos, al creer y confesar su nombre, como lo vemos en el libro de Juan, capítulo 1, que dice por acá: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, Yahushua, les dio potestad de ser hechos hijos de Yahweh. O sea, los que no creen en el nombre Yahushua no son hijos de Yahweh, sino que continúan como criaturas, como siervos, si es que dicen creer y servir y cumplir los mandamientos. Entonces, los hijos de Yahweh son los que creen en el nombre del Hijo, se convierten en hijos. Entonces, Yahweh como hijos tiene al Mesías Yahushua y a todos los que creen en el Hijo y por ende son parte del cuerpo del Mesías. Los ángeles no son hijos, los ángeles son criaturas, pero sí son hijos de un ángel. Por eso aquí dice hijos de Elohim. Sí salieron de un ángel, así como todos los seres humanos salieron de Adán. Entonces, los ángeles son hijos de otro ángel. Ese otro ángel es llamado hoy en día Samael. Antes se llamaba Ariel, pero cayó del favor de Yahweh y se le dio el nombre Samael. Pasó de lo positivo a lo negativo. Entonces, al decir aquí los hijos de Elohim, está hablando de todos los ángeles que nacieron del primer ángel que existió en el segundo cielo. Un día acudieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Elohim, y entre ellos vino también Satán. Satán quiere decir adversario o enemigo también. Entonces, curioso como Job, si cambiamos las letras, se puede traducir a enemigo, y Satán quiere decir adversario. Entonces hay aquí como una lucha que se vendría a dar entre estos dos seres, pero Job estaría a oscuras, no sabía qué estaba pasando, y obviamente Satán la tenía en contra de él. Y dice, y entre ellos vino también Satanás. Entonces Satanás es uno de los ángeles, hijos de Elohim. Como he explicado en otras ocasiones, de Samael salió Lucifer, también Azazel y otro montón de ángeles caídos que llegaron a ser conocidos como Satán. Satán no solo hay uno, Satán hay muchos enemigos, hay muchos adversarios entre los ángeles caídos. Y son enemigos del hombre, no son enemigos de Yahweh. Eso hay que entenderlo. Son obstáculos que se crearon para ver quiénes son los verdaderos hijos de Yahweh, para ver quiénes son los hombres que van a pasar por todos los obstáculos que se presentaron en la vida y llegar a la meta, que es la vida eterna ante la presencia del Altísimo. Entonces, Satanás no es un enemigo de Yahweh, es un siervo de Yahweh. Si uno pone a Satanás como enemigo de Yahweh, lo está poniendo al mismo nivel y está básicamente pensando, como muchos piensan, que tiene el mismo poder, solo que negativo. Y eso es imposible. Yahweh es uno, Yahweh es único. Los ángeles son algo ya creado. Entre esos ángeles hay uno que funciona como el obstáculo de la humanidad, y la forma en que necesitaba manifestarse o funcionar como ese obstáculo de la humanidad era básicamente siendo la oscuridad, las tinieblas, la maldad, la injusticia. En el caso de Samael, en el caso de Lucifer, ser el acusador, el que ve el pecado, el que ve lo mínimo para buscar castigar, para buscar destruir como consecuencia del pecado. Y es lo que estamos viendo acá. Entonces, los Satán, los enemigos de la humanidad, son siervos de Yahweh.
y fueron creados con una función necesaria. Pero repito, son enemigos de la humanidad, no de Yahweh, porque no tienen ningún poder como para poder enfrentarse a Yahweh. Ellos buscan influenciar al hombre para utilizar el poder que Yahweh puso en el hombre. Además de que como Yahweh ama al hombre, buscan hacerle daño a Yahweh al hacerle daño al hombre, en el sentido de lo que buscan hacer pensando que pueden salirse del plan de Yahweh. Entonces, y entre ellos vino también Satanás. Dijo Yahweh a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Yahweh dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Vean qué curioso, rodear la tierra, puesto que es un círculo, y andar por ella. Yahweh dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal? Algo que normalmente yo creo que no se nota o no notan la mayoría, y también lo digo por lo que leí en la pregunta, lo que me pareció entender de la pregunta que se me hizo. La gente piensa que también que Satanás era el que andaba buscando hacer mal. Él funciona como el abogado acusador, como el fiscal. Entonces, vean qué curioso que Yahweh es el primero que pone a ver a Job, o sea, es el primero en mencionar a Job. Si Yahweh no lo hubiese mencionado acá, tal vez no se hubiera escrito el libro. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que le pasó a Job tenía que pasarle. No fue como que, uy, qué lástima, Satanás se le ocurrió ir a hacerle daño y terminó haciéndole daño. O, como otras personas erróneamente lo enseñan o lo piensan, que Yahweh y Satanás estaban haciendo una apuesta y les valía lo que Job llegase a pasar. Yahweh sabía el nivel tan elevado al que llegaría Job después de pasar por todo esto. Entonces Yahweh empieza a hablar de Job, puesto que, como lo dice aquí, no había ninguno como él. Entonces también en cierta forma es como el papá, ¿verdad? Que en el carro pone la calcomanía que dice que el hijo es estudiante de honor en la escuela o algo así. El papá que quiere presumir de sus hijos, del hijo mejor portado, por ejemplo. Entonces aquí Yahweh dice, ¿has visto a Job? ¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal? Otra cosa que quería decir, vamos a ver. En la tradición, en el judaísmo se enseña que en este momento Yahweh lo que hizo fue mandar a Satanás a concentrarse en Job, porque Satanás era el Elohim adorado en Egipto, que estaba sobre Egipto, y en ese tiempo se estaba dando el éxodo. Entonces, como Yahweh iba a sacar al pueblo de Egipto, y Egipto estaba bajo un ángel, en este caso Satán, entonces Yahweh mandó a Satán a hacerle lo que le hizo a Job, para que se concentrara en Job y él poder sacar a Israel de Egipto y pasarlo por el Mar Rojo, puesto que este ángel tenía control de ese lugar y básicamente, según la tradición, no hubiese dejado que eso pasara si hubiese estado ahí. Entonces, como Satán no es omnipresente como Yahweh lo es, entonces Yahweh lo mandó a ocuparse de otra cosa mientras se encargaba de sacar al pueblo de la tierra que él controlaba. Y eso también es un detalle interesante de por qué también empezó esta conversación. ¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Elohim, apartado del mal? Respondiendo Satán a Yahweh dijo, ¿acaso teme Job a Elohim de balde? Vean cómo el abogado acusador siempre tiene que buscar una forma de decir lo contrario, ¿verdad? Como la gente dice comúnmente, que cuando alguien quiere defender al malo, se hace llamar el abogado del diablo. El diablo mismo es un abogado, pero es un abogado acusador. Entonces lo vemos aquí, respondiendo Satán a Yahweh dijo, ¿acaso teme Job a Elohim de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. O sea, Satán está diciendo, pero déjeme tentarlo, pongámoslo a prueba. Dijo Yahweh a Satán, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Aquí vemos que Satanás no tiene ningún poder, no puede hacerle nada a nadie a menos de que Yahweh primero lo permita. Por ejemplo, en este caso, ya que Yahweh dijo, puede quitarle todas sus pertenencias si quiere, pero no lo toque, no toque su vida, ¿verdad? Satán había dicho, es que usted le ha dado tanta cosa, usted le ha dado tantas riquezas, que por eso él lo adora, por eso él lo sigue, por eso él cree en usted. Pero si él fuera pobre, olvídese, más bien lo maldeciría.
blasfemaría en contra suyo. Entonces Yahweh dice, ok, quítale todas las riquezas, pero no toque su vida. Entonces vemos que Satán no tenía autoridad para tocar su vida. Igualmente no tiene autoridad para tocarnos a nosotros, a menos de que por alguna razón nosotros nos volvamos vulnerables a través del pecado. Abramos la puerta. Entonces básicamente hagamos que Yahweh permita que eso nos pase, por alguna razón. También hay que entender eso porque en este caso la razón era llevar a Job a un nivel más elevado. Por eso es que también algo que se entiende a través de todo el libro, que no lo vamos a leer obviamente, es que los amigos de Job pensaban que él algo había hecho para que le pasara todo lo que le pasó, pero en realidad no era así. Era para Yahweh elevarlo a un nivel más alto. Igual Yahushua vino al mundo para poder salvar a todo el mundo. La gente lo juzga, hay mucha gente que dice, lo mataron en un madero, que de fijo era maldito, porque está escrito que maldito el que es colgado de un madero. Entonces los judíos lo consideran maldito, lo maldicen a través del nombre falso que le pusieron, cada vez que lo mencionan. Entonces, igual va a pasar con los dos testigos. Los dos testigos van a ser odiados por todo el mundo. Ellos van a predicar de que los escogidos no van a morir, pero ellos mismos van a morir. Entonces, de fijo, las naciones se van a burlar de ellos. Van a decir, eso les pasó por ser mentirosos, por ser herejes, por decir esto y esto en contra de Dios, Jesús, ¿verdad? Que obviamente son los nombres falsos, como hemos hablado por acá. Todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satán de delante de Yahweh. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pacían cerca de ellos. De pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Elohim cayó del cielo y quemó a ovejas y a pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Qué curioso, la persona que me hizo esta pregunta dice que de todo lo que he enseñado, dice que está de acuerdo con todo y le gusta muchísimo. Me alegra muchísimo, por supuesto, pero dice que lo único que no es con la reencarnación. Hay que entender algo. La reencarnación es algo que sí se enseñaba en el judaísmo. Se enseña todavía en el judaísmo. Simplemente los judíos de hoy en día son los falsos. Pero ellos tomaron lo que se enseñaba antes por los verdaderos, los Yahudim, los Yisraelim. Entonces, cuando Yahushua vino al mundo, antes de que Yahushua viniese al mundo, los que escribieron la escritura creían en la reencarnación. Fue Roma, fue el cristianismo los que sacaron la doctrina de la reencarnación de las enseñanzas y enseñaron que eso era una herejía y que eso era mentira. Entonces eso hace que las personas, al sacarlo, desde el momento que vienen a leer la escritura, hace que no puedan ver los versos de la escritura que enseñan de eso, porque los terminan interpretando de otra manera, porque en sus mentes no hay forma de que eso sea una realidad. Pero cuando uno se da cuenta que, repito, cuando Yahushua vino y antes de Yahushua se enseñaba en su religión, en nuestra creencia, nuestra fe, se enseñaba de la reencarnación, cuando uno entiende eso y abre su mente para la posibilidad, empieza a encontrar en la escritura los versos que nos revelan eso, como la vez pasada vimos uno en Samuel. Ahora nos aparece otro por acá. Vean esto. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Volveré a dónde? ¿De dónde salió? Del vientre. ¿A dónde volverá? Si uno sale y después vuelve al mismo lugar. ¿Cómo va a volver uno al vientre? Está hablando de volver a entrar en otro vientre de la que sería ahora su madre en otra vida. Por eso dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, al vientre de su madre. Pero en este caso sería en otro tiempo, seguiría siendo su madre, porque le está dando a luz, pero en otro tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahweh dio y Yahweh quitó. Bendito sea el nombre de Yahweh. Vean, bendito sea el nombre de Yahweh. Después de que le pasó todo eso, en un día, en un momento,
de los 4 ángulos de la tierra vino la aflicción, la desgracia, como se diría comúnmente. Vino uno de un lado, después otro del otro, después otro del otro, y después el otro por atrás, para informarle que había perdido todas sus cosas, aún a todos sus hijos. Y después de que todo eso pasa, dice: así vine al mundo, así me iré, bendito sea el nombre de Yahweh. Yahweh dio y Yahweh quitó. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Elohim despropósito alguno, mostrando la rectitud de Job, que a pesar de todo lo que le pasó, la mayoría de la gente le pasa lo mínimo y ya se están quejando, reclamando y hasta llegando a maldecir al Todopoderoso, o a Dios, como ellos le llaman. Aquí vemos a Job que perdió todos sus hijos el mismo día, y lo que dijo fue: bendito sea el nombre de Yahweh. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Elohim despropósito alguno. Nosotros no debemos atribuir a Yahweh despropósito alguno, nunca. Lo malo que pase es por algo que nosotros hicimos, no es por algo que Yahweh quiera hacernos, es una consecuencia. Lo malo que pase es para nosotros aprender algo. Todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Está escrito en Eclesiastés también que hay tiempo para todo, tiempo para reír, tiempo para llorar. En este mundo todo tiene un contrario. Este mundo es dual. Entonces, así como hay calor y frío y todo lo demás que siempre he dicho, ¿verdad? Fuego y agua, hombre y mujer, izquierda, derecha. Entonces hay días felices, hay días tristes. Cuando estemos pasando por días tristes debemos acordarnos de eso, para entender que no es que Yahweh nos quiera ver así, es que estamos todavía en una realidad donde eso es parte de la realidad, pero es simplemente una ilusión que va a dejar de ser cuando esta realidad deje de ser, porque la misma realidad en la que estamos es una ilusión. Entonces, cuando entendemos eso, eso nos va a ayudar a entender en esos momentos en que estemos afligidos, porque entenderemos que esa aflicción, lo que sea, es pasajero. Lo único que en esta vida no es pasajero, la gente piensa que no es pasajero, es la muerte. Pero en Yahweh sabemos que sí es pasajero, porque Yahweh trae la resurrección de los muertos. Entonces, si sabemos que vamos a ver a todos nuestros seres amados y aún a todos nuestros antepasados que nunca hemos conocido cuando estemos ante el Padre, debíamos entender que nada nos puede parar y nada nos debería afligir hasta la muerte, puesto que la muerte misma es una ilusión que Yahushua deshizo a través de su muerte, de su sacrificio. Después de todo lo que Job pasó, Yahweh le terminó dando el doble de todas las cosas. Y esto se conecta con lo que estaba diciendo anteriormente. Yahweh le dio el doble. Entonces, si tenía 3,000 camellos, llegó a obtener después de la prueba 6,000 camellos. 7,000 ovejas, llegó a tener 14,000 ovejas. 500 yuntas de bueyes, llegó a tener 1,000 yuntas de bueyes, etcétera, etcétera. Tenía 10 hijos. Al final llegó a tener 10 hijos. Entonces hay algunas personas quizás se pregunten, pero ¿cómo? Si llegó a tener el doble de todo. Él tenía 10 hijos y después tuvo 10 hijos. ¿Por qué no tuvo 20 hijos? La respuesta es que sus 10 hijos que habían muerto estaban todavía vivos porque eran justos y estaban en el reino de Yahweh esperándole. Entonces, cuando llegó a tener 10 hijos más, ya tenía el doble, puesto que 20 es el doble de 10. Entonces, vemos que en sus animales sí se le dio el doble. Repito, tenía 1,000 ovejas y después tuvo 2,000. 2,000 camellos, después tuvo 4,000. Ahora estoy diciendo los números incorrectos, pero el punto es para que se entienda el doble. Antes tenía 10 hijos, después tuvo 10 hijos. ¿Por qué no se le dieron 20? Porque los 10 anteriores seguían siendo sus hijos, pero en el reino de Yahweh lo serán eternamente. Sí, los 10 hijos no perdieron la verdadera vida. Exactamente, ese es el punto. Ese es el punto, y a eso es a lo que me refiero con que aun cuando uno pudiese perder a alguien en este mundo, que la ilusión puede ser muy dura, aun cuando eso llegase a pasar, uno tiene que entender que bendito sea Yahweh, Él ya les dio la vida eterna. Después de que pasa todo lo que sucede, vean que en este momento Job no reclama nada a Yahweh, no le achaca nada a Yahweh. De hecho dice: bendito sea el nombre de Yahweh, después de que perdió todo. Después le van a pasar más cosas y continúa. De hecho llegó un momento donde su propia mujer, su esposa, le dijo: aún te mantienes en tu integridad, maldice a Elohim y muérete. Maldice a Elohim y muérete. Vean la esposa que tenía. Ella después terminó muriendo y se dice que Job se terminó casando con otra mujer. De hecho hay quienes dicen que se casó con Dina. Entonces esta mujer terminó perdiendo la vida por lo que dijo, entre otras cosas obviamente que hacía. Aún te mantienes en tu integridad, maldice a Elohim y muérete.
Él pensaba, también algo que se dice para defenderla, es que cuando la gente pensaba que si alguien maldecía a Elohim, si decía algo en contra del Todopoderoso directamente, entonces que el Todopoderoso automáticamente le iba a quitar la vida. Entonces hay quienes dicen que ella lo que estaba diciendo aquí era, haga algo para que ya le quiten la vida, para que no esté viviendo así. Es mejor morir que seguir viviendo así. Aún te mantienes en tu integridad, maldice a Elohim y muérete. Él le dijo, como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. Como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. Pues ¿qué? ¿Recibiremos de Elohim el bien y el mal no lo recibiremos? Vean qué importante, ¿verdad? Cuando vienen cosas buenas, ay sí, feliz de la vida de recibirlo, no se queja de nada. Pero cuando pasa algo malo, que obviamente también viene de Elohim, porque Él lo permitió, debemos saber que es para bien, para el bien nuestro, como lo dice Romanos 8:28, todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh, por eso no nos deberíamos quejar. Y yo lo entendía, ¿recibiremos de Elohim el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Sí, por eso las pruebas, ¿verdad? La aflicción es como el fuego, y el fuego prueba el oro. Con el oro, cuando se pone en el fuego, toda la escoria se deshace y queda solo lo que verdaderamente vale. Igualmente, cuando uno está pasando por una prueba, no solo se pierde en uno mismo lo que se tiene que perder, lo que se tiene que quemar, porque para algo vino esa prueba, para que dejara de estar en uno lo que no debía estar ahí, pero igualmente para que en el entorno ya no estén las personas que no deberían estar, porque nunca debieron estar, pero uno por estar solo recibiendo cosas buenas no había notado. Si existe la predestinación, entonces, ¿cómo funciona el libre albedrío? ¿O hasta qué punto hay libre albedrío? Esa es la pregunta. Y es una pregunta que muchas personas usan. Es una pregunta válida, por supuesto, pero en mi experiencia al menos, la mayoría de las personas que me han hecho esa pregunta, y no estoy diciendo que sea el caso de quien la hizo en este momento, pero es por mi experiencia, la mayoría de las personas que hacen esa pregunta o usan ese argumento no creen en el Todopoderoso. Entonces piensan que ese argumento es válido para no creer, o sea, es suficiente para decir no existe porque es contradictorio la predestinación con el libre albedrío, pero en realidad es un razonamiento equivocado, es erróneo. El problema es que las personas que sacan esa conclusión de que el libre albedrío con la predestinación no van de la mano, no pueden ir de la mano, es porque cuando se hace la conclusión, se toma esa conclusión, se está pensando desde un punto de vista humano. Los humanos estamos atados al tiempo. Nosotros podemos viajar en el espacio, pero no podemos viajar en el tiempo. Entonces, la única forma en que nosotros podemos viajar en el tiempo es en la misma dirección, todos y al mismo tiempo, porque todos estamos pasando segundo a segundo, dejando el pasado atrás, yendo hacia el futuro y experimentando el presente. Entonces, al verlo así, la gente llega a decir que si hay predestinación, entonces quiere decir que, por ejemplo, el hecho de que Yahweh predestinó a los escogidos. Los escogidos ya fueron escogidos, aunque todavía no lo sepan, aunque todavía ni siquiera tal vez sepan quién es el Todopoderoso, tal vez no crean en él aún. Quizá puede ser el caso de algunos. Yahweh ya los escogió. ¿Por qué? Porque Yahweh, a diferencia del hombre, no está atado al tiempo. Entonces Yahweh, desde que Él decidió hacer la creación, Él supo el fin de esa creación. Entonces, Yahweh ya supo todas las decisiones que nosotros tomamos a través de nuestro libre albedrío, y según esas decisiones que ya tomamos ante su presencia que está en la eternidad, Él tomó una decisión de quiénes escogería aún antes de que se manifestara esta realidad, o sea, aún antes de que nosotros experimentemos la consecuencia de las decisiones que hemos tomado. Ya Yahweh sabe las decisiones que tomamos y por ende Él tomó una decisión con respecto a nosotros. Entonces, nosotros estamos tomando decisiones a cómo vamos en la vida, pero ante Yahweh ya nuestra vida pasó, por ende Él ya sabe quiénes van a entrar y quiénes no. Como se puede explicar también, y siempre uso esta analogía para explicar este punto, si uno va a un desfile de carrozas, por ejemplo, normalmente, ¿verdad? La gente común y corriente lo ve desde el lado, ¿verdad? Entonces uno estaría en un lado de la calle viendo pasar las carrozas
y uno solo podría ver la que está pasando en ese momento enfrente. Tal vez un poquitito las que vienen por allá y un poquitito las que ya pasaron, pero solo un poco, dependiendo de donde esté, dependiendo de la posición, solo va a poder ver para el frente lo que está pasando. Eso es nosotros viendo el presente, nada más. Pero el Todopoderoso, que está fuera del tiempo, es como una persona que está viendo ese desfile desde un helicóptero. Desde un helicóptero la persona puede ver el inicio del desfile y el final del desfile, aunque las personas que están abajo solo pueden ver un pedacito del desfile. Entonces desde el helicóptero se puede decir, y ya en el final está llegando tal carroza, y si alguien está oyendo dice, pero ¿cómo sabe este hombre? Porque ya pudo ver el final desde el principio, pudo ver el final, aunque esta persona en particular se encuentre en el principio del desfile. Nosotros tenemos el libre albedrío, nosotros debemos escoger. Ante Yahweh nosotros ya escogimos, pero como nosotros aún no estamos de ese lado eterno, entonces debemos asegurarnos de tomar las decisiones correctas, debemos asegurarnos de hacer lo correcto, buscar la instrucción de la Escritura para llevar a cabo la voluntad de Yahweh, porque como decía al inicio, las personas que normalmente han usado ese argumento o esa pregunta, es como para decir, si me escogieron, pues bueno, y si no, entonces no voy a perder el tiempo tratando de ser escogido, voy a hacer lo malo. Entonces eso es una excusa para terminar haciendo lo malo, así de simple, porque si uno sabe que hay una predestinación, ya unos fueron escogidos, pero no se ha revelado quiénes son, porque eso se va a revelar hasta el final, entonces uno debería hacer todo lo posible por ser uno de los escogidos, así de simple, puesto que está escrito también que el reino le pertenece a los violentos y solo los violentos lo arrebatan. Entonces espero con eso haya quedado claro esa respuesta. Bueno, me alegro, Emma, le estoy diciendo Emma, pero no sé si se llama así, así que disculpe si no se llama así, y digo Emma porque ahí está parte del nombre. Me alegra que le haya gustado la explicación de Job. De hecho, voy a leer ese último verso que les dije que quería leer. Después de que todo pasó, en el último capítulo, el 42 de Job, verso 5, Job dice, de oídas te conocía, como la mayoría de las personas. Y no quiero comparar a la mayoría de las personas con Job, porque leímos que Job es un hombre perfecto, recto, y la mayoría de las personas no lo son. Entonces aquí estamos hablando de un hombre ejemplar, y era ejemplar apenas habiendo oído de Elohim. Dice, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Job no estaba viendo a Yahweh en persona, no estaba viendo al Todopoderoso porque Yahweh es invisible. Pero a través de lo que él vivió, a través de la experiencia que tuvo, pudo llegar a conocer a Yahweh como cuando uno conoce a una persona cara a cara. Entonces por eso dijo, ahora mis ojos te ven. Porque llegó a una profundidad que no se imaginaba que podía haber llegado, no se imaginaba que existía. Y esa es la profundidad que nosotros debemos buscar como siervos de Yahweh, como hijos de Yahweh a través de Yahushua. Debemos buscar hacer la voluntad del Padre en todo momento, ser perfectos, ser rectos y a través de las pruebas mantenernos firmes para después de la prueba poder conocer a Yahweh en un nivel más elevado, de una forma más íntima. ¿Qué simboliza la leche y la miel de la tierra prometida? La leche en la escritura representa la palabra de Yahweh. La leche representa lo más básico de la escritura, como cuando un niño nace, lo primero que puede recibir es leche. No se le puede dar carne porque se atraganta. Entonces a un niño se le da leche. Igual que cuando una persona quiere recibir del Todopoderoso, pero apenas es un niño espiritual porque nunca ha recibido nada, nunca ha entendido nada, nunca ha estudiado nada. Entonces es un niño, apenas está naciendo espiritualmente hablando. Solo se le debería dar leche espiritual. Eso quiere decir lo básico de la escritura, lo más simple de la escritura. Pero más allá que eso y más bien antes que eso, la palabra de Yahweh, que como sabemos es el nombre del Hijo, Yahushua. El nombre del Hijo es Yahushua, Apocalipsis 19:13, el nombre del Hijo es la palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh es representada por la leche, así como la palabra de Yahweh es la semilla, es lo primero que uno tiene que poner en la tierra fértil para que empiece a sacar raíz. Después de que saca raíz, y esa raíz llega y se agarra de una piedra y llega a una fuente de agua, empieza a salir el tallo. Hasta después de salir el tallo y después salir las ramas, empiezan a salir los frutos. Entonces, lo mismo, la leche es el inicio, es lo primero que uno debe darle a una persona que quiere o está interesada, porque si uno empieza a hablar de cosas muy profundas, lo puede perder, lo puede confundir
y él se puede terminar perdiendo por no haber entendido algo que uno dijo. Y eso es uno de mis temores cuando yo hago estos programas o en la congregación en vivo, virtualmente, porque a veces entro en cosas que tal vez algunas personas apenas están empezando y los puede confundir, y espero eso no haga que se aparten, sino más bien que se queden y esperen hasta que puedan digerir ese tipo de comida que a veces damos en los estudios. En Génesis 49, cuando habla de la venida de Yahushua a través de la tribu de Yahudá, menciona algo que hace alusión al Mesías. Y repito, el Mesías es la palabra de Yahweh. Génesis 49 dice, verso 12, sus ojos son más rojos que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Y sus dientes más blancos que la leche. De su boca sale la palabra de Yahweh conectada con la leche. Por otro lado, la miel representa la Torá. De hecho, en la cultura hebrea, en la antigüedad, y yo creo que aún lo hacen los judíos, cuando a los niños, que imagínense qué lindo sería que las escuelas de hoy en día en realidad lo que enseñaran fuese la Torá, como debería ser, enseñaran la escritura, cuando fuesen a la escuela, que les enseñaran la escritura. En el pasado, cuando los niños iban a aprender de la Torá, antes de empezar a leer, cuando recibían el pergamino, estudiando, al inicio se les daba un poco de miel para que la pusieran en su boca, en sus labios. Entonces ellos, desde niños, conectaban la dulzura de la miel con la dulzura de las palabras que Yahweh dejó en este libro. Entonces, la escritura, la Torá, está conectada con la miel. Por eso también lo vemos en varios libros de la escritura de los profetas. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis vemos que a Johanán se le dio un libro y se le dijo que el libro sería amargo en su vientre, sería dulce en su boca, pero amargaría su vientre. En Apocalipsis 10 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, en el verso 8, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Cuando uno lee la escritura, las palabras son dulces en la boca cuando uno las lee porque son verdad, son enseñanza, son sabiduría, son poder. Pero cuando esas palabras entran y uno las digiere, o sea, las comprende, después de pensarlas, las llega a comprender, hay partes de la escritura donde uno se da cuenta que uno ha fallado. Cuando dice, no hagas esto y uno lo ha hecho, es amargura lo que uno siente por el pecado. Entonces la Torá es dulce a la boca como la miel, pero es amarga en el vientre por lo malo que uno ha hecho en contra de lo que uno está leyendo. De hecho, en este capítulo a Yahuhanán se le está mostrando, por decirlo así, la nueva revelación, el reacomodo de la Torá para la vida eterna, puesto que la Torá en la vida eterna va a ser diferente, pero va a tener las mismas letras, o sea, las mismas letras que conforman la Torá, en hebreo por supuesto, van a ser reacomodadas para la Torá eterna. Entonces va a ser la misma Torá con un mensaje más profundo, más directo y dirigido a la humanidad de ese tiempo, puesto que, por ejemplo, la Torá ahorita dice, no matarás, pero después dice, el que mate debe ser muerto. Entonces alguien tenía que matar a esa persona, por ende no matarás, después si alguien mata hay que matar. Ese tipo de cosas ya no va a estar en la vida eterna, en la Torá eterna, puesto que ya en el mundo eterno ya nadie va a poder matar a nadie, ya no va a haber muerte, porque la muerte ya va a ser destruida en el juicio final. Aunque bueno, eso de la muerte, y después lo hablaremos en algún momento en Isaías, porque sí es un poco más complicado con respecto a la vida eterna. Pero el punto es que en la vida eterna ya no se va a necesitar esas partes de la Torá donde hay que condenar el pecado, porque en ese momento ya no va a existir el pecado. Entonces a eso era lo que se refería Apocalipsis 10, pero como les digo, eso se vuelve a mencionar en otras partes de la escritura. Entonces la miel representa la ley, porque es dulce a la boca, la ley, pero se vuelve amargo en el vientre cuando uno ve que falló a la ley, a los mandamientos. Entonces la palabra de Yahweh, el nombre del Hijo, la semilla está conectada con la leche. La ley, la justicia, la instrucción está conectada con la miel. Entonces el hecho de que la tierra prometida fluye leche y miel, literalmente en el pasado sucedía. Dicen algunos escritos que las ovejas, las vacas, los animales que dan leche eran tan fructíferos que la leche goteaba aún sin que las ordeñaran. Entonces, aún sin ellas ser ordeñadas, caminaban por las montañas y la leche fluía, entonces la leche goteaba por las montañas. E igualmente con algunos árboles de maple
la miel de maple caía y goteaba. Y hace poco descubrieron algunos arqueólogos que en Israel producían miel. Entonces habían lugares donde tenían millones de abejas haciendo miel constantemente, cosa que no se sabía hasta antes de ese descubrimiento que hicieron hace poco, lo cual es muy curioso porque confirma que tenían miel de abeja, que es la principal miel a la que se refiere la escritura. Entonces en la tierra prometida fluía la miel de abeja y fluía la leche. En Salmos 19, 103, verso 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces conecta aquí las palabras de Yahweh, lo que está escrito en la Torá, con la miel. Y así lo vemos a través de la escritura. ¿Qué más han dicho por acá? Bueno, y en el sentido espiritual, el hecho de que dice la tierra prometida fluye leche y miel, lo que está diciendo es que en la tierra prometida de la vida eterna, la espiritual, va a fluir el primero y el último. La enseñanza de misericordia y la enseñanza de justicia. Va a fluir el favor y el juicio, leche y miel, en la vida eterna, en la Nueva Jerusalén. Primero y último, las dos manifestaciones de Yahweh en la tierra y las dos bendiciones, enseñanzas que van a salir de la tierra prometida en la vida eterna, de la Nueva Jerusalén. Cuando estemos en el reino de Yahweh, el primero y el último van a ser uno, pero la esencia de cada uno de ellos se va a mantener, y es parte de lo que vemos aquí en Zacarías 14:8. Dice: en aquel día, o sea, ya en el fin de los tiempos, más bien en el inicio de los nuevos tiempos, cuando entremos a la vida eterna, en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Yahushua vino del oriente a dar agua de vida, la enseñanza para la vida eterna. El último viene a dar lo mismo, que es dar testimonio de Yahushua para los pocos y juzgar a los impíos. Entonces, Yahushua vino del oriente, el último viene del occidente. Por eso dice la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. En verano y en invierno, Yahushua cumplió las fiestas del verano, el último cumple las fiestas del invierno. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno, y uno será su nombre. ¿Por qué en aquel día Yahweh será uno? Si está en Deuteronomio que Yahweh es uno. Por el hecho de que Yahweh, cuando hizo la creación, se separó en dos manifestaciones. Entonces, a través de la historia humana, hay dos manifestaciones de Yahweh. Pero en aquel día Yahweh será uno, porque esas dos manifestaciones se volverán a unir como antes de la creación misma. Y su nombre será uno. Finalmente ya la gente lo va a llamar por su nombre, por el verdadero nombre. No lo van a llamar como les da la gana o como les enseñó un pastor que está en el infierno, o no les va a llamar por los nombres que le enseñó el mismo Satanás. Dice Alejandro, ¿sabes de qué son los nicolaitas y herodianos? Los herodianos eran los que seguían a Herodes, entonces eran como un partido político. Los herodianos representan en la escritura a los políticos, representan a los que usan el gobierno, usan la política para controlar al pueblo, para engañarlo, para desviarlo, y por ser políticos o ser importantes en la nación, se consideran autoridad espiritual también. Entonces por eso se metían en estas cuestiones y le hacían preguntas para probar a Yahushua y demás. Entonces, por ser importantes en su medio, en la política o lo que fuese, consideran que su palabra también vale lo eterno, y eso lo vemos aún hoy en día, por supuesto, puesto que los sacerdotes principales y los políticos principales del mundo van a aceptar al falso Mesías, no van a aceptar la prédica de los dos testigos. Entonces los herodianos representan a los políticos, eran como el partido político de Herodes, los que seguían a Herodes. Por otro lado, los nicolaitas son básicamente los sacerdotes de hoy en día. Nicolaita, vamos a ver por acá un segundo. Nicolaita quiere decir básicamente quienes toman control del pueblo. Entonces son un sacerdocio que se aprovecha del pueblo. En vez de ser sacerdotes que ayudan al pueblo, que los guían por el camino correcto, son sacerdotes que se aprovechan del pueblo y por ende obviamente los guían por un camino incorrecto. Los nicolaitas se mencionan en Apocalipsis cuando se le habla a la iglesia de Éfeso.
Según la concordancia nicolaíta, es la palabra G3531, quiere decir destrucción del pueblo. Entonces, al tratar de controlar al pueblo y obviamente darle una doctrina falsa, los terminan destruyendo. Entonces, nicolaíta quiere decir destrucción del pueblo y proviene del griego Nicolaos. Alguno ha escuchado, ¿verdad? Santa Claus lo llaman San Nick también, Nicolás. El nombre, supuestamente, el nombre original de Santa Claus es Nicolás, San Nicolás. O sea, San Nicolás es el principal líder de los nicolaitas, o más bien la principal representación de los nicolaitas. En Apocalipsis 2, como les decía, cuando Yahweh a través de Mashiach le habla a la iglesia de Éfeso, les reclama por unas cosas, pero después les dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Yahweh aborrece a los nicolaitas, o sea, aborrece a San Nicolás. Y como he dicho en otras ocasiones, San Nicolás, llamado Santa Claus en inglés, es un anagrama de Satan Claus, o las garras de Satanás, las garras de Satán. Entonces, proviene del griego Nicolaos, que se traduce como triunfo sobre el pueblo, y que a su vez está formada por Nico, que es la G3534 en la concordancia y significa derrota completa, dominio o conquista sobre otros. Eso es Nico, derrota completa, dominio o conquista sobre otros. Y Laos quiere decir pueblo, y es en la concordancia la 2992. De esta forma podemos deducir que la doctrina nicolaíta se basa en el dominio de los sacerdotes sobre el pueblo, mientras que Yahushua nos mandó a servir. Yahushua dijo, el que quiera ser el líder se convierte en el siervo de todos, se debe convertir en el siervo de todos. El que verdaderamente quiera gobernar va a tener que servir a todas aquellas personas sobre las que gobierna. Los nicolaitas son lo contrario. Ellos quieren controlar a aquellos sobre los cuales están, sobre los que gobiernan, entonces se aprovechan de ellos en todo aspecto. Entonces Nicolás se puede traducir como el que destruye el pueblo. Como decía ahora, una referencia moderna a este nombre es el llamado San Nicolás, también conocido como Santa Claus, nombre que a su vez es un anagrama que quiere decir las garras de Satán. De esta forma fue como nació el clero, por eso decían los sacerdotes de hoy en día. Así, de esto, de los nicolaitas, nació el clero y el laicado, grupos sacerdotales con privilegios especiales, un fuerte vínculo con el César y un evidente dominio sobre el pueblo. En Mateo 23, Yahushua describe a este tipo de sacerdotes. En el verso 6 dice, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, que quiere decir maestro o pastor. Pero vosotros no pretendáis que os llamen rabí. Nosotros no debemos andar buscando que nos llamen por títulos, no debemos andar buscando la fama, el honor de los hombres. Pero vosotros no pretendáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías. Y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Qué curioso, los sacerdotes católicos se hacen llamar Padre por todos los que los siguen, ¿verdad? En la Iglesia Católica los sacerdotes los llaman padres, pero Yahushua mismo en Mateo 23 nos dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, como el Papa y los sacerdotes a quienes llaman padres, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mesías. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Entonces, el que sea mayor en la congregación tiene que servir a la congregación. Yahushua es la cabeza de la congregación, y él vino a este mundo a morir por la congregación. ¿Qué mayor servicio que ese? Saludos, Ping Core, es una pregunta, ¿quién escribió el libro de Hechos? Hechos lo escribió Lucas. Lucas normalmente, de hecho, Hechos hay quienes lo llaman el segundo libro de Lucas, o segunda de Lucas. Y está escrito según el segundo nivel de interpretación de la escritura. Hay diferentes tipos de interpretación de la escritura, principalmente 4 niveles de interpretación. Y los evangelios están escritos según esos tipos de interpretación. Por ejemplo, que ya lo he hablado, no voy a entrar demasiado en ese tema, como siempre digo. Peshat, que es el primer nivel, el literal, es como está escrito Marcos. Remes, que es como leyendo, entendiendo que lo que se lee está dando además una pista de algo diferente. Así es como está escrito Lucas y también Hechos.
por si algo hay para el futuro cuando lo quieran leer. Entonces con eso respondo esa pregunta. Por acá Celio me había preguntado, Corres, tal vez puedo hablar un poco de esto. Si Dios es un título y tiene un significado tan oscuro, ¿es posible que sea igual en otros idiomas, como en polaco, por ejemplo? En polaco se dice, bueno, se escribe Bog, ¿verdad? B-O-G, pero se pronuncia Buk, Buk. Dice, ¿será que al igual que al español hay significados oscuros malos para esos nombres en esos idiomas? Yo, por un lado, no lo dudo. Por ejemplo, Dios, el título Dios originó del nombre Zeus. Zeus, según la escritura, es Satanás. ¿Cómo sé eso? En la escritura dice que la iglesia de Pérgamo estaba donde habita Satanás. Estaban donde habita Satanás. Cuando uno estudia históricamente dónde era que quedaba Pérgamo geográficamente, nos damos cuenta que en Pérgamo era donde estaba el templo principal de Zeus. Entonces Zeus es Satanás, Zeus es Lucifer, es quien llaman comúnmente Lucifer. Entonces el título, lo que usa la mayoría de la gente para referirse al Todopoderoso, en realidad es el nombre de Satanás, uno de los nombres de Satanás, porque Satanás tiene muchos nombres, Yahweh solo tiene un nombre. Entonces, Zeus es Satanás, Dios es Zeus, por ende Dios es Satanás. Por otro lado, en inglés se pronuncia completamente diferente, se pronuncia God, ¿verdad? En inglés se pronuncia God y así es como el nombre que usan o el título que usan para referirse a quien ellos adoran. Curiosamente, God en hebreo, esa pronunciación, God en hebreo, es fortuna, se refiere al Dios de la fortuna, el Elohim de la fortuna. El Elohim de la fortuna de este mundo es Satanás. El de la suerte es Satanás. Por eso en inglés suerte se dice luck, que viene de las primeras 3 letras del nombre Lucifer, L-U-C, luck. Solo se le agrega una K y tenemos suerte en inglés. Lucifer es el poderoso, el ángel que está por encima de la suerte en este mundo. Entonces, por eso, ¿verdad? La gente por la suerte se termina perdiendo también por el juego en los casinos y demás. Entonces, Lucifer es Zeus, Lucifer también es God. Entonces, el título Dios hace alusión a Zeus, Zeus es Satán. El título God hace alusión al Elohim de la fortuna, que es Satán. Como cuando Yahushua fue tentado por Satanás, Satanás, la forma en que lo tentó, una de las tentaciones que le dio fue que él iba a recibir todos los reinos si solo se inclinaba ante él, ante Satanás, y lo adoraba. Entonces Satanás le dijo, yo te daré todos los reinos, todo el poder, toda la autoridad, si con solo que te inclines ante mí, porque a mí fueron dados y yo se los doy a quien yo quiero. Entonces Satanás tiene poder de las cosas en este mundo y él las reparte según la suerte. Entonces God es Satanás, Dios es Satanás. En este caso me dice Celio que Bóg es como se dice comúnmente, como se le llama Dios en polaco. Obviamente es una pronunciación completamente diferente. Con respecto a obviamente no he investigado antes, no tengo conocimiento de algún ángel caído a quien se haga referencia con ese sonido, con esa pronunciación Bóg. Lo que sí hay que entender es que obviamente esto que pasó en el español y en inglés ha sucedido en todos los idiomas, entonces yo no lo dudo que sea el caso con la palabra que en cada idioma las personas usan para referirse a quien ellos piensan es el Todopoderoso, sin entender que se están refiriendo al ángel caído que se hace pasar por el Todopoderoso. Entonces, lo curioso de esto de Bóg es que en hebreo, Dibuk, es como se le llama a las posesiones demoníacas. Entonces, cuando un demonio posee a una persona se le llama Dibuk. Es curioso la conexión que hay, muy particular, con cómo le llaman al poderoso en polaco, Bóg. Entonces, esa es la conexión que veo hasta este momento. Como le digo, no he estudiado más a fondo la etimología de la palabra en polaco. No dudo, por el hecho de que lo he visto en otros idiomas y porque Satanás ha estado detrás de la confusión que hay en el mundo, no dudo que sea el mismo caso, que sea la misma situación. No sé como no sé polaco, no sé cómo pronuncian Bóg, me imagino que lo pronuncian Dios.
De ser así, o sea, si la única pronunciación para esa palabra es Dios, entonces no hay duda que se refiere a Satán. Como le digo, en hebreo, dibuk es una posesión demoníaca. Digamos, en español, yo no uso el título Dios porque en realidad es el nombre de Satanás, uno de los nombres. Pero sí puedo usar el título poderoso, soberano, rey. Esos títulos están correctos. No hacen alusión o etimológicamente no están conectados con demonios, espíritus malignos. Hasta el momento, ¿verdad? Según sé, ninguna de las que acabo de mencionar. Entonces, si fuese que Buk es una palabra que quiere decir poderoso, o que quiere decir todopoderoso, o quiere decir eterno, entonces estaría bien, estaría correcta. Pero si la palabra lo que quiere decir es Dios, lo que quiere decir es God, entonces definitivamente está conectada con Satanás. Pero repito, con respecto a la pronunciación y con lo que sea hasta el momento, en hebreo, dibuk, solo hay que agregarle el di, es una posesión demoníaca, entonces curioso que la pronunciación sea similar. Vuelvo a leer la pregunta para ver si hay algo más que pueda decir. Si Dios es un título y tiene un significado tan oscuro, ¿es posible que sea igual en otros idiomas como el polaco, por ejemplo? Sí, sí es completamente posible. En polaco se dice Bóg, como dije, dibuk es de posesión demoníaca en hebreo. ¿Será que al igual que en el español hay significados oscuros, malos por esos nombres en esos idiomas? Pero me gustaría obviamente tener más conocimiento del idioma polaco y también de la etimología de esa palabra para poder ser más claro en la respuesta. Con respecto a lo de dibuk, como les decía, es un espíritu malicioso que posee a una persona. Normalmente se cree que puede ser el alma, ¿verdad? En el judaísmo, el alma de una persona muerta, o sea, un fantasma, y que tiene alguna labor que hacer y por eso posee a una persona, se le mete en el cuerpo a alguien. ¿Por qué hay solo 4 evangelios? En realidad hay otros evangelios, pero que los sacaron de la escritura o no los metieron nunca. El evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, pero los sacaron o no los metieron porque no los consideraron inspirados. Al menos esa es la respuesta que le dan al público, que le dan a la iglesia. Esa es la opinión que todo el mundo tiene básicamente con respecto a ese punto, que no eran inspirados. Pero cuando yo los he leído me he dado cuenta que no contradicen nada de la escritura, sino más bien lo confirman, por ende a mí me parecen inspirados. En todo caso, sí me parece interesante que hayan quedado 4, eso sí me parece que, como todo en la vida, todo pasa por una razón, todo pasa por algo. Entonces, por alguna razón Yahweh hizo que en las escrituras que hay hoy en día quedaran los 4 evangelios, y que si uno quiere buscar más, quiere leer más, quiere entender más, tal vez puede investigar y encontrar que hay otros libros que quedaron por ahí, y que la iglesia por una u otra razón decidió no meterlos. Pero sí, como les digo, esos 4 si yo no supiera de estos otros evangelios y no se los hubiera mencionado, la respuesta sería básicamente, son 4 evangelios porque hay 4 direcciones en esta tierra, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste. Los 4 ángulos de la tierra, porque hay 4 ángeles alrededor del trono, 4 criaturas con 4 caras diferentes, porque hay 4 niveles de interpretación de la Torá, porque, como le dije, hay 4 criaturas. Una es el león, que está conectada con el libro de Mateo y representa al Mesías como rey. La otra es un becerro, que está conectada con el libro de Marcos y representa al Mesías como el siervo. Después hay otra criatura que tiene cara de humano y representa al Mesías como el hijo del hombre y está conectado con el libro de Lucas. Y después está la cuarta criatura que tiene cara de águila, cabeza de águila, está conectado con el libro de Yahuanán y representa al Mesías como el enviado de Yahweh de los cielos, el ángel de Yahweh. Del más simple al más profundo, en lo que respecta a la interpretación, está el libro de Marcos, el de Lucas, el de Mateo y el de Yahuanán. Del más simple, más directo, al más profundo, más misterioso. Entonces, esas son algunas de las razones por las que hay 4. Y en realidad hay más razones, como por ejemplo también que Yahweh todo lo hace en 4 niveles. Y bueno, esos 4 niveles también se pueden separar en 10 diferentes pasos, pero eso será para otro momento. Los 4 niveles que Yahweh usa para hacer todas las cosas es Atzilut, Beriyah, Yetzirah y Asiyah. La emanación, la creación, la formación y la acción. Esos son los 4 niveles en los que Yahweh hace todo, y así igualmente nosotros actuamos, puesto que somos hechos imagen y semejanza, solo que lo hacemos como automáticamente sin darnos cuenta. Igualmente los 4 libros de la escritura, los 4 evangelios, perdón,
están conectados con esos 4 niveles, así como esos 4 niveles están conectados con las 4 letras del nombre de Yahweh. Por eso Yahweh tiene 4 letras en su nombre: la Yud, la Hei, la Vav y la Hei. La primera, la Yud, está con Atzilut, la Hei con Beria, la Vav con Yetzirah y la última Hei con Asiyah. Entonces igualmente podemos conectar uno de sus niveles con una de las letras y con uno de los evangelios y con una de las criaturas que están alrededor del trono, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso, ¿verdad? Yahuhanan sería Atzilut, porque dije los 4 niveles, Atzilut siendo el primero, pero desde arriba hacia abajo. Yahuhanan es el más elevado, como el águila, que se eleva muchísimo. Entonces, Atzilut es Yahuhanan, el libro de Yahuhanan de Juan. Después, Beria sería el libro de Mateo. Después, Yetzirah sería el libro de Lucas. Y después, Asiyah sería el libro de Marcos. En Marcos, como es directamente escrito como para esclavos, como para siervos, no se dan explicaciones, simplemente se dice lo que hay que hacer. Asiyah es el nivel de la acción. En un nivel más elevado se nos dice el por qué hay que hacerlo, y después en un nivel más elevado se nos dice cómo hay que hacerlo. Entonces así igualmente Marcos, Lucas, Mateo. La pregunta entonces sería que si puedo explicar acerca de los 3 cielos. La escritura menciona 3 cielos. La escritura, las traducciones que la mayoría de la gente tiene, en el sentido de que si le agregásemos el libro de Enoch, que debería estar en la escritura en el Antiguo Testamento, entonces nos daríamos cuenta de algo más allá. Como les digo, en la escritura, específicamente en Corintios, vemos que se mencionan 3 cielos. Segunda de Corintios 12:2 dice: conozco a un hombre en el Mesías que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, y abuelo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el tercer cielo. Entonces aquí vemos que menciona 3 cielos. Esto es como simplificando todos los cielos que Yahweh creó. En Génesis 1:1 vemos que dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces plural cielos, singular tierra. Solo hizo una dimensión, la que nosotros experimentamos en nuestra vida, solo hizo una realidad como esta que nosotros vivimos en la tierra, pero hizo diferentes dimensiones llamados cielos, que se simplifican en 3, como lo vimos en Corintios. El cielo azul es el primer cielo, el que nosotros vemos donde viajan los aviones, básicamente, y vemos a los pájaros. Ese es el primer cielo, y que llega hasta el límite, que es el firmamento. Por eso se dice, ¿verdad? El límite, bueno, en inglés, the sky is the limit. El límite es el cielo. Literalmente hay un límite ahí, que es el firmamento. El segundo cielo es la dimensión de los ángeles. En el segundo cielo hay muchos cielos. Yo me atrevería a decir cientos, y casi que en realidad diría miles de cielos, miles de dimensiones diferentes, en lo que se resume como el segundo cielo. El segundo cielo es el de los ángeles, y hay mucha cantidad de ángeles de diferentes tipos, así como hay diferentes tipos de animales en el mundo, diferente variedad de animales en el mundo, en el mar, en la tierra, en el aire. Igualmente hay así una cantidad y una variedad diferente de ángeles, demonios, espíritus malignos y todo lo demás que hay. Bueno, espíritus en general. En ese segundo cielo es donde hay muchas capas, por decirlo así, muchos diferentes cielos o dimensiones, donde habitan las criaturas que representan lo invisible, puesto que nosotros no las podemos ver, pero en su propia dimensión sí son visibles, porque tienen un tipo de materia que, como he dicho en otras ocasiones, es lo que los científicos normalmente llaman materia oscura o dark matter. Entonces, en ese segundo cielo es donde están los ángeles, y el tercer cielo es donde está Yahweh, es el cielo invisible, donde está la luz, el apartado, etc. El tercer cielo el de Yahweh, segundo cielo el de Lucifer, primer cielo el de los hombres. El segundo cielo va a pasar como por un diluvio. Así como Yahweh hizo un diluvio en la tierra en el tiempo de Noé, ahora en los tiempos finales va a ser como un diluvio, pero en el cielo. Va a quitar todo lo que está ahí, porque ahora va a hacerlo diferente. Va a ser una nueva tierra y unos nuevos cielos en la vida eterna. Entonces van a haber nuevas dimensiones donde nosotros también vamos a poder accesar, los escogidos de Apocalipsis 7, de Apocalipsis 14. Entonces, esos serían los 3 cielos, simplificándolos, pero según el libro de Enoch,
hay muchos más cielos, repito, todos esos estarían en lo que normalmente se llama el segundo cielo. Aquí está reaccionando el hermano, describió los 3 paraísos. Número 1, el jardín del Edén. Número 2, el seno de Abraham. Y el seno de Abraham es el paraíso. El seno de Abraham es el paraíso. Simplemente es un título que se le da al paraíso. El Gan Edén. El Gan Edén es el jardín donde estaba Adán y Eva, por supuesto, el cual fue escondido, por decirlo así, una vez que pecaron y fueron sacados del mismo. Como he dicho en otras ocasiones, el Seol, ¿verdad?, es donde van las almas de los que mueren. El Seol está separado en 2 partes. Una es la parte de castigo, otra es la parte de paraíso. En la parte de paraíso es donde van los justos. Y esa parte, según el libro de Lucas, cuando Yahushua habla, es llamada el seno de Abraham. Entonces el paraíso que está en el Seol es llamado el seno de Abraham. Y todo lo demás parece indicar que ese mismo seno de Abraham, ese paraíso, es el Gan Edén, el paraíso del cual salió Adán y Eva cuando pecaron. El cielo ya es otra cosa, ¿verdad? El cielo de Yahweh, repito, es el tercer cielo. Después está el segundo cielo. Después está el cielo del hombre, el firmamento. Después está la tierra, y debajo de la tierra está el Seol. En el Seol está el seno de Abraham y el abismo, donde son castigados. La peor parte del infierno, el abismo, ¿verdad? Pero está el Gehená y el Abadón, Tejón. Entonces hay varias partes de castigo en el infierno, en la parte negativa del Seol. Pero igualmente, en la parte positiva, en la parte de paraíso, hay varias partes. Entonces se podría hablar de paraíso o el Edén, a eso completo, y el seno de Abraham como la parte donde están los que son de Abraham, por ejemplo, los que estarían con Abraham. Espero ya ahora sí haya quedado claro. Hermanos, quería saber qué es el reino inmortal de Barberos, del cual habla Yahudá a Yahushua en los libros gnósticos. Barbelos. Bueno, estoy leyendo eso. Sí, es como lo puedo poner. Eso sería casi que el tercer cielo, básicamente a lo que hace referencia cuando lo menciona. La plenitud es como normalmente también lo traduce. Ves si es Barbelo, y aparece en el libro apartado del gran invisible. Dice aquí, Barbelo se refiere a la primera emanación de Elohim en varios de los libros gnósticos. Los cielos son emanaciones, porque Yahweh mismo es, Yahweh es todo lo que existe, y lo que sea existe como creación en la cual nosotros habitamos, existe por Yahweh, por su decisión. Y si Yahweh de repente decidiera que lo que existe deje de ser, todo esto desaparece, nosotros incluidos. Entonces, en realidad lo único que es eterno, lo único que se mantiene indudablemente es Yahweh. El resto se mantiene por la voluntad de Yahweh, y por eso emanó de él inicialmente. Pero eso ya ha quedado claro. Entonces, dice aquí, se refiere a la primera emanación de Elohim en varios de los libros gnósticos. Barbelo comúnmente aparece como un principio femenino. Recuerden que siempre les he dicho, la Ruach HaKodesh emanó de Yahweh, fue lo primero que emanó de Yahweh. Entonces Barbelo vendría siendo un título griego, que quede claro, no es del original hebreo, sería un título griego que usaron para referirse a la Ruach HaKodesh, la primera emanación de Yahweh, en lo que se llegaría a convertir en el tercer cielo, porque fue cuando de Yahweh emanó la Ruach HaKodesh, su espíritu, que se dio, por decirlo así, forma al tercer cielo, del cual estamos hablando aquí, como el tercer cielo donde está la bondad, la paciencia, el poder, la benignidad, el dominio propio, la felicidad, el gozo, la alegría. Todos esos sentimientos son espíritus que originaron del Padre cuando emanaron en el tercer cielo donde existe lo invisible. Entonces, según los libros gnósticos, lo que llaman Barbelo sería lo que la escritura llama la Ruach HaKodesh, el espíritu de Yahweh que emanó originalmente en el tercer cielo, y de lo que después emanó el segundo cielo y el primer cielo, en el cual están, el firmamento que nosotros podemos ver. Después dice por acá, y bueno, como les decía, el hecho de que lo llaman femenino es porque en hebreo Ruach es femenino. Este tipo de cosas, el hecho de que le llaman el principio femenino, hace que cuando la gente lo lea, diga, oh, esto es herejía, y lo quitan y lo botan, o dicen que ya no es inspirado. Pero cuando estudiamos la escritura y nos vamos al original hebreo,
a la raíz nos damos cuenta que espíritu es femenino. Entonces en la escritura también en hebreo se refiere a la Ruach HaKodesh como femenino, como un principio femenino. Continúa obviamente, puesto que hay varios libros donde se menciona en el Evangelio de Judas, el cual yo no estoy muy de acuerdo, o por lo menos con las interpretaciones que se han dado del mismo, puesto que al libro de Judas le hacen falta muchas partes. Entonces el tratar de interpretar algo del libro con todas las partes que le hacen falta sería como agarrar versos de la escritura y sacarlos de contexto, lo cual hacen mucho y es algo que sucede, considero yo, con el Evangelio de Judas. También está en el libro apartado del espíritu, del gran espíritu invisible, por eso habla ahí de este espíritu, la emanación celestial, y la llama madre. Repito, eso en la escritura es la Ruach HaKodesh, el espíritu de Yahweh. También aparece en el libro de Alógenes o Alógenes, Marsanes, el libro de Melquisedec, el libro de las The Three Stills of Set, la protonovia trimórfica y el libro de Sostrianos. Entonces, en los libros que aparece así mencionados son libros que no están conectados en realidad directamente con el Mesías o los discípulos, solo por ese de Judas, y ya expliqué mi opinión con respecto a ese libro. De todas maneras, sí los he leído estos libros, sí los he leído y sí he encontrado información valiosa que poniéndola a la par de la escritura revela muchas cosas interesantes. Pero en sí, estos libros en los que se menciona Barbelo, por decirlo así, no son los principales gnósticos, o cuando yo hablo de los libros gnósticos no me estoy refiriendo a estos. De los principales libros gnósticos, y al decir principales es porque son los que más información he encontrado, más revelación he encontrado, más conocimiento, y por eso gnóstico, porque gnosis quiere decir conocimiento. Entonces estos libros son libros que dan conocimiento, dan mucho conocimiento, información, misterios, y que la iglesia no quería que se revelaran y por eso no los pusieron en la escritura. Pero como les digo, los libros que yo normalmente menciono cuando hablo de los libros gnósticos, los que principalmente menciono porque me parecen los que más revelación dan, no se mencionaron en ninguno de estos en los que aparece este título, Barbelo. Repito, eso es un nombre griego, yo no lo uso en lo absoluto, ni lo uso para referirme a la Ruach HaKodesh, pero la pregunta es, ¿a qué se refieren estos libros cuando dicen esa palabra? Se refieren al Espíritu del Todopoderoso, al Espíritu que emanó de Yahweh al inicio de la creación. Aún antes, que fue a través de la palabra que vino la creación, y la palabra emanó del Espíritu. Entonces, así como de Adán salió Eva y de Eva salió Set, de Yahweh salió la Ruach HaKodesh y a través de la Ruach vino la palabra, Yahushua. Entonces igual de la mente viene el pensamiento y del pensamiento sale la palabra. Dice Alejandro, ¿qué es un creyente carnal y otro espiritual? Pues los que creen según la carne o los que creen según el espíritu. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Los que creen según la carne, cuando leen la escritura solo leen la letra, solo ven la letra. Porque en el pasaje de Corintios dice que fue al tercer cielo al paraíso, me imagino. Entonces, ¿el paraíso está en el tercer cielo o el Sheol? El problema es que la gente piensa que el paraíso está en el cielo, pero en ningún lugar en la escritura dice que el paraíso está en el cielo. De hecho, en ningún lugar en la escritura dice que la humanidad va a ir a vivir al cielo. Eso lo inventaron en las iglesias. Los escogidos van a ir al cielo por un momento, pero después van a bajar a habitar y reinar sobre la tierra, porque la tierra fue creada para ser habitada por los hombres. Entonces Yahweh no va a quitar la tierra, no va a deshacer la tierra se va a mantener para siempre y se va a mantener habitada por los hombres. El paraíso está en el Seol, fue escondido cuando Adán y Eva pecaron y fueron sacados de él, fueron sacados, por decirlo así, a la superficie, exacto, de la tierra. Entonces el paraíso está en el Seol, debajo de la tierra, llamado también en Lucas el seno de Abraham. El infierno está a la par, como lo vemos en la historia de Lázaro y el rico. Lázaro fue al paraíso, el rico fue al infierno. El rico podía ver a Lázaro, Lázaro podía ver al rico, pero ninguno podía pasar al otro lado. Aquí me mandó el verso 2 Corintios 12, ¿se lo leo? Ajá, 2 Corintios 12, 4. Sí. Dice, conozco al hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, lo que no sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado hombre expresar. Vea que el verso empieza y conozco, porque el verso anterior dijo, conozco a un hombre en Mashiach que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Elohim lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Elohim lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Entonces son como dos eventos diferentes, uno al tercer cielo, otro al paraíso.
¿Me explico? Como Eliyahu fue arrebatado al paraíso, Hanoc fue arrebatado al paraíso, dígame. Sí, aquí, bueno, volviendo a la pregunta, entonces el paraíso está en el tercer o en el Sheol, o el Sheol es una dimensión del tercer. El Sheol sí es otra dimensión, pero no lo llamaría una dimensión del tercer cielo, lo llamaría más como una dimensión intermedia o transitoria, porque es una dimensión en la que las almas van a esperar al momento en el que se les dé cuerpo para poder entrar al reino de Yahweh, que en ese caso se podría entender el tercer cielo es donde está el Padre es omnipresente, igual que cuando Yahushua dijo, no esperen que el reino venga de aquí o venga de allá, porque el reino ya está aquí, está dentro nuestro. Yahweh es el reino y Yahweh es omnipresente. Entonces depende de donde uno esté espiritualmente, que cuando se manifieste lo espiritual, uno va a estar en uno de esos diferentes lugares o posiciones que Yahweh determinó para la vida eterna. Entonces, dice, ciertamente no me conviene exaltarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del soberano. De hecho, de esto se dice que Pablo estaba hablando de sí mismo, pero como no quería exaltarse, hablaba de sí mismo en tercera persona. Conozco a un hombre en Mashiach que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Elohim lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Elohim lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Por ejemplo, en el judaísmo se enseña que 4 hombres fueron al paraíso y uno de ellos vio cosas que no pudo entender. Entonces después volvió y se perdió por no haber entendido lo que vio en el paraíso. Como dije, también el paraíso tiene diferentes niveles. Y una de las cosas que se dice que vio, bueno, también porque hay otro... Cuando se habla del paraíso, en el judaísmo se habla de Pardes, el Gan Edén, el jardín del Edén. Pardes quiere decir jardín, y está escrito Pardes con 4 letras, la P, la Reish, la Dalet y la Samech. Pardes, para representar la primera interpretación, que es Peshat, representando la primera parte del paraíso. Después Remes, que es la segunda parte. Después Derash, tercera parte. Y Sod, la parte más misteriosa, la más profunda. Entonces se dice que 4 líderes judíos fueron llevados ahí y que vieron el trono del Todopoderoso y que a la par había un ángel sentado. Entonces uno de ellos dedujo que habían 2 Elohim, 2 poderes en el cielo. Entonces volvió al mundo y no había entendido lo que había pasado y se perdió, se desvió. Y lo que quiero decir con esto es que en eso se explica cómo Pardes, el jardín del Edén, es el paraíso. También cómo se habla de que hay personas que han ido ahí y que no se les permite revelar lo que vieron ahí, entre otras cosas porque es imposible comprenderlas desde el estado en el que estamos nosotros en este momento de conocimiento, de entendimiento, que es parcial, como Pablo también enseña. Entonces dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me estimaré, pero de mí mismo en nada me estimaré, sino en mis debilidades. O sea, Pablo se dividió en 2 personas, él mismo como diciendo, mis debilidades, mis pecados, eso es una persona, eso es lo que yo no quiero ser. Yo quiero ser esta persona que Yahweh llevó a recibir revelación en el cielo, que llevó a recibir revelación en el paraíso. De fijo hay una conexión espiritual entre el paraíso y el tercer cielo, porque repito, el tercer cielo lo vemos como el lugar donde Yahweh está, y así es como lo explico, pero hay que entender que Yahweh no está en ningún lugar, porque si estuviese en algún lugar, entonces el lugar sería más grande que él, porque lo puede contener. Hay que entender que Yahweh es todo, por ende él es el que contiene todo lo que existe. En ese caso podemos entender la conexión directa que hay entre el paraíso y el tercer cielo. Además de que Paulus dice que el morir es ganancia, el vivir es el Mesías y morir es ganancia. ¿Por qué? Porque está escrito también, al morir llegamos a la presencia del soberano, porque entramos a la otra dimensión, donde es más claro, más directo, más evidente el poder, la presencia, la existencia del Todopoderoso, del que existe. Entonces el estar muerto es estar presente para Yahweh, y por eso dice aquí, de tal hombre me estimaré, pero de mí mismo en nada me estimaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera estimarme, no sería insensato, porque diría la verdad.
pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Que si la galaxia sería el segundo cielo. Bueno, sí, no lo comenté mucho, no, lo que llaman el espacio, los científicos, no es el segundo cielo, y si investigan se darán cuenta que los científicos nos han mentido, los maestros nos enseñaron mentira, ellos no sabían que era mentira, simplemente se los enseñaron a ellos se lo creyeron, así como nos lo enseñaron a nosotros y nosotros no lo creímos, pero cuando investigamos nos damos cuenta de las grandes falacias que metieron en nuestras cabezas desde niños. Y ese espacio o ese montón de galaxias de un espacio infinito es uno de ellos, entonces es cuestión de ir a investigarlo, pero la respuesta corta, no, ese no es el segundo cielo, aunque entiendo que esa es la primera conclusión que se saca, así era como se entendía, de hecho como yo lo entendía en el pasado. Vamos a cerrar con esta pregunta ahora sí, en 1 Corintios 3 me decía básicamente desde el primer verso. Vamos a ver hasta dónde lo llevo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Ok, esto es lo que, bueno, similar a lo que estaba explicando ahora. Sí es válido lo que estaba diciendo ahora. La letra mata, más el espíritu vivifica. Las personas que son carnales, cuando leen la escritura, interpretan la letra, o sea, lo interpretan literalmente porque no han recibido el Espíritu para poder ver más allá, ver lo invisible que está aquí escrito, o sea, lo profundo de cada una de estas palabras. Entonces toman apenas lo por encimita, y al no poder comprender el aspecto espiritual, o al no tener el conocimiento de todo lo que está escrito, entonces sacan cosas de contexto y llegan a malinterpretar cosas. Por eso necesitan a alguien que les explique, como ahora lo que hablaba de los niños espirituales. Los niños espirituales no se les puede dar carne porque se atragantan, se les tiene que dar leche. A un niño le hay que darle leche. Entonces a eso es a lo que se está refiriendo aquí. Es como que les tenía que dar leche, a pesar de que ya deberían estar comiendo carne. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Os di a beber leche, no alimento sólido, ¿verdad? Les dio el alimento como a alguien carnal que no había podido llegar a elevarse a lo espiritual. Entonces no podía comer lo sólido, como un niño que acaba de nacer no puede comer alimentos sólidos, sino que solo puede tomar leche. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Entonces cuando la gente sigue pensando en la carne y en lo que la carne le trae a la mente, es una persona carnal. Cuando no puede dejar de pensar en lo que piensan las personas de ellos, o en lo que la sociedad dice que debería ser o hacer, etcétera, es una persona que se está manteniendo en la carne porque se está dejando llevar por los pensamientos de la carne, por el ego, básicamente, la inclinación al mal que está en la carne. Entonces, en efecto, dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí está la respuesta. ¿Quién es carnal? Repito, los que se dejan llevar por la carne. Los que se dejan llevar por la carne terminan celosos, ¿verdad? Tienen celos de cualquier cosa, o envidia de cuando a un hermano le está yendo bien. Dice celos, contiendas, se andan peleando, andan chismeando, disensiones, andan haciendo división en la congregación. Una persona que hace división está haciendo lo malo, punto. No sabe lo que está haciendo. En el sentido de que a Yahweh le gusta la unión, y en la congregación tiene que haber unión. La congregación escogida es llamada la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Entonces, cuando entra una persona que no practica ese amor fraternal, quiere decir que esa persona no es de la iglesia, porque se está comportando como carnal. Dice celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea, como la gente que dice, es que yo sigo a Cash Luna, es que mi pastor es, es que ellos, Francisco, ¿verdad? El Papa hay allá, hay el otro. Los que siguen al apóstol de la iglesia de la luz, la vez pasada que dejen mucha gente que lo sigue, no me acuerdo. La luz del mundo. La luz del mundo, sí, que lo llaman el apóstol, entonces lo siguen a él. Aún, como yo siempre he dicho, en lo que respecta a mi congregación, la congregación que el Padre puso en mis manos, siempre enseño yo que sigan al Todopoderoso a través de su Hijo Yahushua.
que tengan eso en sus mentes, principalmente que lo tengan siempre presente. Porque aquí vemos que desde el inicio Yahushua se fue y ya la gente estaba, yo soy de Pablo, yo soy de este, yo soy del otro. Entonces ya había división, como si no todos estuviesen predicando lo mismo, que es Yahweh, Yahushua. Entonces dice, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el soberano. Pablo representa la segunda venida de Mashiach, el último. Apolos representa Eliyahu, el testigo como Eliyahu, el que viene a la par del testigo como Moshe. Entonces Pablo y Apolos representan a los dos testigos. Y aquí es como si los dos testigos estuviesen haciendo su ministerio, dar testimonio del Mesías, no de ellos mismos. Así como el Mesías no dio testimonio de sí mismo, sino que dio testimonio del Padre, ahora los dos testigos no vienen a dar testimonio de sí mismos, vienen a dar testimonio del Hijo, quien nos lleva hacia el Padre. Entonces, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió, y eso según lo que a cada uno concedió el soberano. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Yahweh. Debemos enfocarnos en Yahweh. Por eso Yahushua es el camino a Yahweh, no es el destino. Yahushua es el camino. Yahushua es la puerta para llegar al Padre. Nosotros debemos orar a Yahweh. Yahushua mismo lo dijo, cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo. Debemos orar al Padre. Yahushua mismo también dijo, el Padre mayor es que yo. Entonces, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Yahweh. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Yahweh que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, ambos están trabajando para un mismo, pero cada uno va a recibir un pago diferente dependiendo de lo que haya hecho. Porque nosotros somos colaboradores de Yahweh y vosotros sois labranza de Yahweh, edificio de Yahweh, porque la iglesia es el templo de Yahweh. Conforme al favor de Yahweh que me ha sido dado, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento, así como está escrito que Zorobabel es el que va a poner el fundamento, y lo he explicado en los estudios de Ageo. Zorobabel representa al último, igual que Pablo representa al último. Yahweh dijo que Zorobabel pondría la piedra y terminaría el edificio. Aquí Pablo está diciendo que él puso la piedra. ¿Por qué? Porque el último viene a predicar de Yahushua, que es la piedra angular. Entonces el último, la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, predicar del primero, está poniendo la piedra angular. Y cada persona que crea va a ser una piedra que está puesta sobre esa piedra angular hasta que el edificio sea completo. Dice, y vosotros sois labranza de Yahweh, edificio de Yahweh. Conforme al favor de Yahweh que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yahushua HaMashiach. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Si alguien viene predicando de sí mismo o alguien viene predicando de otro que no es Yahushua, si viene predicando de Alá, si viene predicando de Jesús, si viene predicando de Buda, si viene predicando de Yeshua, todos esos son falsos. El verdadero, cuyo nombre es sobre todo nombre, es Yahushua HaMashiach. Entonces nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yahushua HaMashiach. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. Como decía ahora, el fuego deshace todo lo que no sirve, la hojarasca se deshace, pero si usted edificó con oro, se va a mantener. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como he dicho, hay gente que va a llegar al reino de Yahweh y van a tener una posición más baja de la que pensaron tener. Por ejemplo, en el cristianismo ni siquiera se enseña que hay diferentes posiciones en el reino de Yahweh. Con solo eso quiere decir que no están aplicando para la mejor posición. Como si en un trabajo, ¿verdad?, se necesita alguien para que limpie los pisos y se necesita alguien para que sea jefe. Nosotros
debemos aplicar para ser jefes. Eso es el mejor trabajo, es obvio. Pero hay gente que no se les ha enseñado que pueden ser jefes, entonces solo aplican barrenderos. Entonces, según las obras, según lo que nosotros entendemos y por ende ponemos por obra, vamos a recibir recompensa eterna. Aunque vayan a ser justificados en el juicio final después de haber sido resucitados, puede ser que sus obras se hayan quemado. Entonces entraría como pueblo, no como rey. Dice por acá Alejandro, me llama la atención ya que ellos tenían 1 Corintios 1, porque Él los ha enriquecido en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. No sé si estoy entendiendo, es como diciendo que llama la atención que les diga eso en ese momento de carnales, porque en 1 Corintios 1.5 dice, porque Él los ha enriquecido en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. Sí, de fijo, digo, una congregación, imagínense, ¿verdad? Digamos que hayan 100 personas, a algunas personas les va a quedar perfecto lo que dice 1 Corintios 1 y a otras lo que dice 1 Corintios 3, por ejemplo. También es como hay algunos pocos que pueden ser de una manera, pero en general se comportan de tal forma, por ejemplo. Entonces, tal vez a eso es a lo que se deba. Voy a leer rápidamente. Todá doy a mi Elohim siempre por vosotros, por el favor de Yahweh que os fue dado en Mashiach Yahushua, pues por medio de él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Mashiach ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, mientras esperas la manifestación de nuestro soberano Yahushua, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro soberano Yahushua HaMashiach. Fiel es Yahweh, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Yahushua HaMashiach, nuestro soberano. Sí, entonces básicamente está diciendo que ya recibió, o sea, a través de Yahushua uno recibe todo. Otra cosa es que lo use. Por ejemplo, una cosa es tener una herencia, recibir una herencia, tenerla en el banco, y otra cosa es saber que esa plata está en el banco y usted la puede ir a sacar a su nombre. Entonces, a través de creer en Yahushua, todo esto se vuelve accesible, disponible para nosotros, pero es uno, es la persona la que, ya sea por falta de fe, por falta de inteligencia quizá, que la puede pedir a Yahweh de todas maneras, pero por falta de razonamiento, por falta de lógica o por miedo, por falta de confianza, de intimidad con el Padre, no quieren accesar eso que Yahweh nos otorgó a través de Yahushua como un favor. Entonces, a pesar de que todo está ahí, hay muchos que no quieren tomarlo. Y no es que, no quieren porque no entienden, básicamente. Pero sí, también, obviamente, Alejandro, tendríamos que leer todo el libro de Corintios, que es bastante largo, para entender también ese cambio que hay desde el primer capítulo hasta el tercer capítulo, viéndolo más en el contexto, ¿verdad? Para yo poder ser más claro. Pero sí es un buen punto, es interesante eso. Pero como le decía, en una congregación con 100 personas, de fijo hay algunas que necesitaban escuchar lo de 1 Corintios 3. Y lo digo porque, bendito sea el Padre, lidero una congregación de la cual usted es parte, y son pocos, y en esos pocos he visto muchas cosas diferentes, y a unos se les aplica lo de 1 Corintios 1, y a otros lamentablemente se les ha aplicado lo de 1 Corintios 3, en la misma congregación. Entonces, así es como lo veo por encima, pero como le digo, tendríamos que leerlo todo el libro, y eventualmente lo vamos a leer, por supuesto, en la congregación.